Capítulo 5. Más allá de la ética, la física y la metafísica. La gran atención que Aristóteles prestó a la física, es decir, al estudio de la naturaleza, le permitió forjar la arquitectura teórica sobre la que asentó su ciencia de las causas primeras, una metafísica que, expuesta en una sola obra, ha tenido el poder de fundar toda una disciplina filosófica. Física es un término derivado de physis, que en griego significa naturaleza. El estudio de la física, por lo tanto, equivale para Aristóteles al estudio de la naturaleza o de las cosas naturales. Pero, ¿qué es lo que hace que algo sea natural, y se pueden considerar igualmente naturales una planta, una silla y un número? La silla no existiría, claro está, sin el carpintero o quien la haya construido. Su causante, a diferencia de cualquier elemento de la naturaleza, es el hombre. El número, si considerásemos que no es un producto de la invención humana, sino algo que existe de por sí, se podría decir en cierto sentido que es natural, aunque no hubiese hombre sobre la tierra seguiría existiendo la pluralidad y, por lo tanto, la posibilidad de contar cosas. Que no haya nadie para contar no significa que algo no pueda ser contado. Sin embargo, este número carecería de la posibilidad de cambiar. El número es siempre igual, no cambia, ni evoluciona, ni se mueve. En este sentido, quedaría igualmente fuera del ámbito de la física, porque para Aristóteles los dos requisitos fundamentales que debe cumplir algo para ser natural son que cambie y que este cambio no proceda del exterior, sino de su propia naturaleza. Por este motivo, podemos afirmar que el estudio de la física por parte de Aristóteles equivale prácticamente al estudio y explicación de los bios naturales. Cambio y movimiento actúan como términos prácticamente sinónimos en Aristóteles, porque casi todos los cambios tienen lugar como consecuencia de algún tipo de movimiento. Concretamente, Aristóteles distingue entre 4 tipos de cambio: los cambios sustanciales, que implican la creación o destrucción de algo, el nacimiento o muerte de un ser vivo, por ejemplo; los cambios cuantitativos, el aumento o disminución de algo; los cualitativos, el cambio de color de nuestro cabello a lo largo de la vida, por ejemplo; y los de lugar, que implican desplazamiento de algo. De estas 4 formas de cambio, solo la primera no es equiparada por Aristóteles a un movimiento. Nos encontramos, por lo tanto, ante una noción de movimiento un poco más amplia que la actual. Nosotros no diríamos que el cabello se mueve cuando cambia de color o que nuestro aumento de peso es debido a un movimiento. Debemos entender movimiento, por lo tanto, como dinámica interna que favorece el cambio, de forma similar a como, en lenguaje corriente, decimos por ejemplo que algo nos ha movido a cambiar, y este cambio no equivale a movimiento alguno, podemos haber cambiado de opinión, de actitud, etc. El marco en el que Aristóteles piensa la teoría del movimiento es el siguiente: siempre que en la naturaleza se produce un cambio que no sea el que hemos llamado sustancial, hay algo que deja de ser, Juan deja de ser delgado, y algo que empieza a ser, Juan empieza a estar gordo. Es decir, hay un cambio que va de lo que no es a lo que es. ¿Cómo puede ser, sin embargo, que algo surja de la nada, que algo que no era, de repente, sea? Aristóteles polemiza sobre todo con algunas lecturas, erróneas pero muy difundidas, de Parménides, según las cuales éste habría afirmado que todos los cambios que observamos en el mundo son solo aparentes, del no ser no puede devenir nada, y por lo tanto, todo lo que es, no puede no ser ni pasar de no ser a ser, es decir, cambiar. Aristóteles no está dispuesto a aceptar que los cambios que percibimos a nuestro alrededor sean simplemente errores de percepción debidos a un defecto de nuestros sentidos. Para preservar la idea de cambio sin caer en la incongruencia de afirmar que lo que es proviene de lo que no es, o lo que no es de lo que es, Aristóteles nos recuerda que el cambio se da siempre en un determinado sujeto que conserva lo que podríamos llamar su identidad de fondo, al margen de los cambios que experimente. Mis cabellos pueden dejar de ser negros y convertirse en blancos, pero yo sigo siendo yo mismo. Y es sobre este sujeto, que como tal no cambia, que se operan una serie de movimientos que afectan, simplemente, a su forma. Esta manera de ver las cosas, sin embargo, soluciona el problema solo parcialmente. Este cambio formal sobre un sujeto que permanece no deja de ser la sustitución de algo que no es por algo que es, o al revés, y debemos explicar cómo se puede llegar a ser lo que no se era o cómo se puede dejar de ser lo que se era. Aristóteles introduce a este efecto una distinción lúcida y genial, que tuvo un gran impacto en la filosofía posterior, la distinción entre potencia y acto. Decir que la mariposa, ya, no es larva y ahora es mariposa no es lo mismo que decir que la ciruela no es una silla. Entre la ciruela y la silla no se opera cambio ni movimiento alguno, porque constituyen realidades separadas e independientes. La larva y la mariposa,
en cambio, constituyen fases distintas de una misma cosa y se puede decir de la larva que aunque en aquel momento sea, en acto, larva, ya es de algún modo mariposa, lo es en potencia. Lo mismo se puede afirmar de cualquier cambio que se pueda dar en un sujeto. Mis cabellos ahora son negros pero potencialmente son blancos, por tanto, aunque en acto ahora sean negros, ya puedo afirmar que es parte de su forma de ser, futura, aún no actualizada, el hecho de ser blancos. El cambio, visto de esta forma, se convierte más bien en una sucesión de actualizaciones que ya estaban programadas en el sujeto pero que no se manifiestan hasta el momento oportuno. No hay que olvidar que Aristóteles, como se ha visto al analizar su Ética, tiene una concepción finalista de la realidad, todo tiende hacia un fin, hacia una meta que constituye la consecución de la plenitud. Pero para llegar al fin último es necesario el paso del tiempo y que tengan lugar los diversos cambios que, como peldaños de una misma escalera, conducen al piso superior. La filosofía primera en su ordenación del corpus aristotélico, el bibliotecario Andrónico de Rodas, siglo I AC, decidió colocar, al lado de los libros que trataban sobre cuestiones físicas, toda una colección de escritos que trataban de lo que está más allá de la física. Literalmente, metafísica, significa, los libros, que siguen a los de la física, o bien, el estudio de las cosas que están más allá de la física. En su origen, por lo tanto, el término designaba simplemente el emplazamiento en una biblioteca de unos libros que no se sabía exactamente cómo clasificar y que se colocaban junto a los que trataban de cuestiones físicas. Sin embargo, también es cierto que desde el punto de vista del contenido se puede decir que la metafísica trata de las cosas que están más allá de las tratadas en la física. La existencia de algo que sea a la vez inmaterial e inmóvil, la física debería ser considerada filosofía primera, es decir, la ciencia que nos proporciona una descripción más general, con carácter más universal, dentro de lo que le es concedido conocer a la razón humana. Pero Aristóteles defiende la posibilidad de hablar, no sobre las cosas de la naturaleza, sino sobre la naturaleza de las cosas, no sobre las cosas que hay sino sobre el hecho que haya cosas. E incluso, no sobre las cosas que son sino sobre el ser mismo, sobre el ser en tanto algo que es, lo que, con una palabra altisonante, llamamos ontología. Aunque accidentalmente Aristóteles esté en el origen de la palabra, metafísica, no sería correcto afirmar que es el primer autor que trata sobre cuestiones metafísicas. Ya lo hicieron, con enfoques y explicaciones muy distintas, filósofos anteriores como su maestro Platón e incluso algunos pensadores presocráticos y, de forma muy relevante, Parménides y Heráclito. Pero la metafísica aristotélica supone el primer gran desarrollo, más o menos, sistemático de la pregunta sobre el ser. Y su influencia a lo largo de toda la historia de la filosofía posterior fue definitiva. La ontología es solamente una de las dos columnas sobre las que se erige la metafísica aristotélica. La otra podría ser llamada teología, porque implica el estudio de una entidad no sujeta a la materia ni al movimiento, que el mismo Aristóteles llama Dios. La ontología así pues, la ontología es el estudio del ser. Pero no de un ser determinado, sino del ser en general. Ahora bien, en definitiva, ser no es más que el infinitivo de un verbo. De un verbo, sin embargo, muy particular, el único verbo semánticamente vacío. Es decir, el único verbo que, de hecho, no significa nada. Coser, bailar, comer, leer y todo el resto de verbos que podamos encontrar en el diccionario nos remiten a una acción de un tipo u otro. De forma que si decimos de alguien que cose, baila, come o lee, nos podemos hacer inmediatamente una idea de qué está haciendo. No sucede lo mismo con el verbo ser. Cuando decimos que alguien es algo, Juan es alto, no estamos haciendo más que conectar al sujeto, Juan, con un predicado, alto. Podríamos haber dicho exactamente lo mismo, por ejemplo, escribiendo, Juan igual a alto. Resulta, sin embargo, que aunque ser no signifique propiamente nada, no hay nada de lo que no se pueda decir que es algo. No podemos imaginar ningún sujeto sobre el que no podamos decir que es alguna cosa. La única forma de quitarle a algo o a alguien absolutamente todas sus propiedades es diciendo que no es nada, y en este caso, si algo no es nada, es que ya no hay ni algo ni nada sobre lo que poder predicar nada. Consciente de este hecho, Aristóteles afirma en la metafísica que el ser se dice de muchas maneras. Decimos, en efecto, él es Juan, para referirnos a un sujeto concreto. O bien, Juan es un hombre, para designar el género al que pertenece. O, incluso, Juan es buena persona, para indicar su calidad moral. En cada uno de estos casos en que utilizamos el verbo copulativo, ser, lo hacemos de forma ligeramente distinta,
pero el hecho de que utilicemos siempre el mismo verbo debe indicar que nos encontramos ante una unidad de fondo. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre dice, esencialmente, lo mismo. Sucede igual, en este sentido, que cuando decimos de una persona, de un clima o de un alimento que son sanos. Naturalmente, no significa exactamente lo mismo una persona sana que un clima o un alimento sanos. En realidad, el clima y el alimento pueden contribuir a constituir una persona sana, que no al revés, y, por lo tanto, se da una relación de jerarquización entre las distintas formas de salud. Sin embargo, el hecho de utilizar siempre el mismo adjetivo para describir realidades tan distintas apunta a un mismo sentido de fondo, a un sentido análogo que, salvando las especificidades de cada caso, puede ser predicado de cosas diversas. Pero el estudio sobre el ser es también estudio sobre la esencia, o sustancia. Es decir, sobre aquello que se hace presente no solamente en la asignación de cualidades que realizamos mediante el lenguaje sino en el mundo de las cosas, en la realidad. La palabra esencia deriva directamente del verbo ser y la palabra sustancia significa lo que está por debajo de. Ambas son adecuadas para traducir el término griego ousia, con el que Aristóteles quiere designar, precisamente, lo que es en sentido absoluto, o bien lo que está, de forma constante, por debajo de la superficie cambiante de las cosas. Esta esencia, claro está, no puede ser nada material, porque entonces se vería sujeta al cambio, a la creación y destrucción, y Aristóteles busca aquello que está más allá del movimiento y de la materia, cuál es, entonces, la esencia o sustancia de un objeto cualquiera. Como ya se ha comentado, Aristóteles distingue entre materia y forma. La materia puede ser considerada como el sustrato indeterminado sobre el que se operan los cambios que le dan en cada caso una forma distinta. Sería razonable esperar, por lo tanto, que esta materia fuese identificada como la sustancia, que se ve modificada de manera accidental por las propiedades que la van determinando a lo largo del tiempo sin que deje de ser ella misma. Pero precisamente debido a su extrema indeterminación, al hecho de que a la materia entendida como puro sustrato no se le puede atribuir ninguna calidad ni determinarla de ninguna forma, no es posible identificarla con la sustancia o esencia. Esta debe ser algo determinado, porque es algo que es algo, el ser en tanto que algo que es, no algo completamente desprovisto de ninguna determinación. Si la materia no puede ser la sustancia, entonces podría serlo la suma de la materia y la forma. Pero en el binomio materia-forma arrastramos aún la indeterminación total de la materia. De ahí que Aristóteles acabe considerando que la sustancia es la forma. Recordemos que al binomio materia-forma le correspondía el de potencia-acto. De forma paralela a la indeterminación de la materia, tenemos el carácter, aún, no determinado de la potencia. Junto a la determinación que proporciona la forma, tenemos el carácter de compleción, la cualidad de completo, que proviene del acto. La sustancia, por lo tanto, es la forma, el aspecto que reviste una acción ya perfectamente cumplida, que no es en potencia sino en acto. Si pensamos esta sustancia en relación con el mundo físico, no encontraremos ningún ser cuya sustancia sea ya definitiva, acabada, exenta de ningún tipo de modificación ulterior. Aunque no encontremos sustancias de este tipo en la Tierra, Aristóteles supone que sí las hay en el cielo. El movimiento circular y eterno de los cuerpos celestes constituye la antesala de la sustancia perfecta, inmaterial e inmóvil. Los cuerpos celestes son aún móviles. Se mueven siguiendo una trayectoria circular, que es la más perfecta porque es la que más se aproxima a la inmovilidad. De alguna forma, el movimiento circular no describe ningún movimiento, porque es movimiento cerrado en sí mismo, movimiento que no viene de ni va a ninguna parte, donde el punto de origen y el punto final son siempre un mismo e idéntico punto. Por este mismo motivo, los astros se mueven, sin moverse, eternamente, porque solamente del movimiento circular se puede decir que sea eterno. Cualquier otro movimiento que no se cerrase en sí mismo acabaría topando con los límites del universo. Por lo tanto, se puede decir de las esferas celestes que su sustancia es, casi, acto puro, pues propiamente no les acontece nada, nada cambia en ellas, encerradas como están en su propia dinámica de recomienzo eterno. Pero aún son materia y les queda un paso para llegar a ser la entidad suprema. Aquí, Aristóteles da un paso más en su ontología y se adentra en la teología. La teología. Dios es quien encarna, con perfección máxima, el ideal de inmovilidad e inmaterialidad. Goza de inmovilidad porque moverse supone cambiar, ser en potencia, es decir, no ser del todo, ser sin ser aún del todo. Y goza de inmaterialidad porque la materia es sinónimo de indeterminación y el ser supremo es perfectamente y máximamente determinado.
Aunque Aristóteles utilice el término Dios, no está hablando de nada que sea comparable al Dios del cristianismo o de cualquier otra religión monoteísta, es decir, un Dios personal que interactúa con la humanidad, que cumple funciones en relación con el mundo tales como la creación, la salvación, etc. Es habitual ver escrito en mayúsculas a este Dios aristotélico, pero resulta mucho más adecuado escribirlo con minúscula para alejar la tentación de congregar automáticamente todos los significados que nuestra cultura asigna a Dios. Hay que dejar de lado, por lo tanto, cualquier interpretación religiosa del Dios inmóvil e inmaterial de Aristóteles. Este es un Dios que debe ser considerado solamente como una exigencia filosófica, como una hipótesis para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio y el movimiento a la que faltaría su piedra angular si no se pudiera predicar la existencia de un ser similar a este Dios. Veamos de dónde surge esta exigencia. Aristóteles parte de la base de que todo movimiento tiene su causa en algo distinto a él mismo. Pero si todo lo que se mueve es movido por otra cosa que, a su turno, es movida por otra cosa, entramos en una cadena infinita de cosas movidas por cosas que mueven. Es necesario, por lo tanto, suponer que esta cadena de movimientos causados tiene un final. Y este final, claro está, no puede moverse, porque si se moviera sería movido por algo y la cadena no terminaría nunca. Desde el punto de vista aristotélico, por lo tanto, es una exigencia de la razón pensar que más allá de la física y de los cielos, donde encontramos movimientos circulares perfectos y eternos, debe haber algo que no se mueva pero que a la vez tenga la capacidad de mover, por atracción, toda la cadena de cosas que se mueven. Es a este algo que Aristóteles llama Dios, primer motor inmóvil, el moviente inmóvil. En términos de materia y forma, Dios es solamente forma, es decir, pura determinación. En términos de potencia y acto, Dios es solamente acto. No puede ser potencia en ningún sentido, porque potencia significa posibilidad de cambio y movimiento, ausencia de completitud. Estas son, por lo tanto, sus dos principales características, la inmaterialidad y la inmovilidad. Aristóteles se sitúa a solo un paso de dar a este Dios características verdaderamente personales. Habla de él como de un viviente feliz, eterno y perfecto. Pero tiene que hablar de él en estos términos porque Dios debe cumplir la función que desde un punto de vista humano es la más excelsa. Aristóteles la califica, en la ética, como la más divina, la contemplación, es decir, el pensamiento. Si para el ser humano dedicarse a la vida teórica es lo que más lo aproxima a Dios es porque su Dios, en su actualidad eterna, no hace otra cosa que pensar. Pero, ¿pensar qué? Puesto que, si se piensa, se corre el riesgo de cambiar, aunque sea solamente de opinión. Evidentemente, esta posibilidad no afecta al Dios aristotélico. Dios piensa, en efecto, pero solo se piensa a sí mismo, pues, su pensamiento es pensamiento de pensamiento. Este imán universal, que con su poder de atracción desata el movimiento en la rotación de la primera esfera celeste, a la que sigue la inacabable cadena de movimientos del mundo físico, es al fin y al cabo nuestro modelo, aquello hacia lo cual tendemos y, por extraño que parezca, incluso aquello a lo que los hombres más nos parecemos. En efecto, se podría decir que, en nuestro esfuerzo constantemente renovado por actualizar nuestra potencia, es decir, en nuestro incansable avanzar hacia nuestro bien que es nuestro fin, emulamos a Dios. A Él no le hace falta actualizar ninguna potencia, porque es todo acto en estado puro, en un eterno presente sin cambios. Nuestro acto se inscribe más bien en un presente continuo, son una sucesión constante de actos que suceden a otros actos, que delatan la imperfección de la potencia. Pero incluso con esta imperfección, nuestro, actualizamos, siempre es lo más parecido al ser acto siempre de Dios.